Hola, em, bueno, aquí les traigo la resolución de este problema que dejé pendiente, ¿cierto? De la guía para estudiar para la prueba número 3. Dice este problema número 9: las páginas de un libro deben medir cierta área en centímetros cuadrados para una cierta longitud de márgenes laterales inferior, ¿cierto? Y el superior, ¿ya? Entonces dice, si el área impresa está dada por la expresión ahí, es decir, se está refiriendo a esta parte, ¿cierto? Esa es la parte impresa. Ya, fíjese que no tenemos acceso a los márgenes, pero sí nos dan el área ya lista. ¿Ya? Calcular la longitud del ancho X, ya justamente esa función de área depende del ancho X de las páginas del libro que permiten optimizar el área impresa. Esto vamos a optimizar entonces el área impresa. Luego dice, verifique si el valor hallado maximiza o minimiza el área impresa. Entonces hay que hacer lo mismo de siempre. Ya vamos a optimizar esa función. En consecuencia, hay que derivarla y luego igualar a cero la derivada para hallar los valores críticos. Derivamos la derivada de menos 5x es menos 5, la derivada de 620 es cerito, y la derivada del menos 2400 por x elevado a menos 1 sería menos 1 por menos 2400, que son más 2400, por x elevado a menos 1, que sería menos 2. Tenemos nuestra derivada, la igualamos a cero. Voy a pasar este menos 5, ¿cierto? Al otro lado sumando 2400, x a la menos 2, igual 5 positivo. Dividimos por 2400, x a la menos 2 es igual a 5 sobre 2400. Como tengo exponente negativo, elevo a la menos 1, me queda exponente positivo y a este otro lado me queda invertida la fracción. Divido 2400 entre 5, resulta 480. Entonces x cuadrado es igual a 480. Aplicamos raíz cuadrada, me va a quedar x es igual a más menos raíz de 480, y eso es aproximadamente más menos, la calculadorita, raíz de 480 es igual 21,9. ¿Sí? 21,9. Más menos 21,9. Como estamos hablando de una dimensión, descartamos la solución negativa, por lo tanto, el valor crítico que nos interesa, crítico, es x es igual a 21,9. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice calcular la longitud del ancho, ¿cierto? X de las páginas del libro que permitan optimizar el área. Entonces, si X vale 21,9, vamos a tener un área óptima. Entonces, el área óptima, ¿cierto? Se logra con X igual 21,9. El tema es que no sabemos si el área óptima es una maximización o una minimización. Ya, yo creo que es una maximización. Entonces, por eso en la pregunta B nos dice, verifique si el valor hallado maximiza o minimiza el área impresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacemos una tablita, ¿cierto? Como las que estuvimos haciendo en la clase. Tablita. Pucha, que está haciendo eso. A ver si ahora sale más derecho. Por ahí sí. Y posicionamos en medio, como tengo solamente un valor crítico, vamos a poner ahí el 21,9. Por acá ponemos el f de x
y abajito, ¿cierto? El f' de x. No sé si era f o no. Creo que sí, no era a. Una a. A de x y a' de x. Vamos a borrar la f entonces. Vamos a poner aquí a de x y a' de x. Ya sabemos que si nosotros evaluamos el valor crítico en la derivada, eso va a ser 0. ¿Ya? Ok, lo que tenemos que hacer entonces es evaluar el valor crítico en la función original para determinar su imagen. Determinemos su imagen. Y acá está la función. Voy a traer. Si puedo copiarla ahí. Ok, entonces me va a quedar la función original evaluado en 21,9 es igual a menos 5 por 21,9 más 620, ¿cierto? Menos 2400 por 21,9 elevado a la menos 1. Sacamos la calculadora y evaluamos. Menos 5 por 21,9 más 620 menos 2400 por 21,9 elevado a la menos 1. Me da 400,9. Aproximadamente 400,9 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, 400,9 centímetros cuadrados. Ok. Aquí 21,9 centímetros. Que no se nos olvida, a mí se me pasó 21,9 centímetros. Ok, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver qué ocurre antes del 21,9. Por ejemplo, puede ser en 20 y después del 21,9, supongamos en 25. Y vamos a evaluar la derivada en 20, a' en 20 y también la derivada en 25. ¿Cierto? Si nos da la derivada, voy a toser, permiso, darle pausa a esto. Ahora sí, si la derivada evaluada en 20 resulta positiva, ¿cierto? Aquí tendría un crecimiento. Y si resulta negativa, evaluada en 25, ¿cierto? Aquí sería decrecimiento y por lo tanto estaríamos frente a un valor máximo. ¿Ya? Pero veamos qué ocurre. La derivada, bueno, aquí puedo sacarla de aquí mismo al tiro, ¿cierto? A' de x es igual a menos 5 más 2400 por x a la menos 2, ¿cierto? Que es lo que teníamos antes. La evaluamos en 20, a' evaluada en 20. A ver cuánto resulta. Menos 5 más 2400 por 20, así, por 20 elevado a la menos 2. Me da 1, ¿ya? Esto lo que me interesa es el signo. Me dio positivo, por lo tanto aquí crece. Para verificar, ¿cierto?, qué ocurre después del 21,9, hacemos lo mismo, pero con el 25 tiene que dar negativo, menos 5 más 2400 por 25 a la menos 2. Tiene que dar un negativo esta cosa. Voy a cambiar aquí el 20 por el 25. ¿Cuánto da? Efectivamente negativo, menos 1,16. Como dijimos ya, nos interesa el signo, por lo tanto aquí tengo un decrecimiento. En consecuencia, ¿cierto? La función original, no la derivada, original, evaluado en 21,9, que resultó 400,9, metros cuadrados, ¿cierto? Es un máximo. Voy a poner aquí, por lo tanto, ¿cierto? Es un
máximo, ¿ya? Es decir, que el área se maximiza, ¿cierto? El área de la parte, digamos, impresa de las hojas del libro se maximiza cuando el ancho vale o mide 21,9 centímetros, alcanzando un área máxima de 400,9 centímetros cuadrados. Voy a escribir eso. Por lo tanto, el área de la parte impresa se maximiza cuando el ancho, ¿cierto? De de las hojas del libro, de las hojas del libro, mide, ¿cierto? 21,9 centímetros, logrando un área, ¿cierto? De 400,9 centímetros cuadrados. Área impresa, voy a poner un área impresa máxima, para que no quede ahí lugar a dudas. Listo, ya tenemos la respuesta a la pregunta B. Verifique si el valor hallado maximiza o minimiza. Lo maximiza. Después dice la otra pregunta, si el largo de las páginas está dado por esta expresión, determine la superficie de las páginas del libro. Si vemos el dibujito, el dibujito, em, ¿cierto? Nos muestra el área impresa que está adentro y las dimensiones de X y de Y es el área de, digamos, de la superficie del libro, o son las dimensiones de la superficie del libro. A ver, claro, de las páginas del libro, ¿ya? Entonces, adentro está el área impresa y por fuera, digamos, son las dimensiones de las páginas del libro. Entonces, nos están preguntando que determinemos el valor de I, ¿cierto? El largo de qué cosa de las páginas del libro, para encontrar la superficie de la página del libro. Lo que encontramos antes fue la superficie máxima del área impresa, ¿cierto? De cada página del libro. Entonces, simplemente reemplazamos en esa expresión 600 partido por X, donde X es 21,9. ¿Cuánto nos da aproximadamente? Me da 27,38,4. 27,4 centímetros cuadrados aproximadamente. Calculemos el área entonces. El área de cada hoja, ¿ya? Se calcula como en este caso X por Y. Es X por Y. En consecuencia, me va a quedar X, que es 21,9, por Y, que es 27,4. Multiplicamos esto y tendríamos el área, ¿cierto?, de la superficie de las hojas del libro. 1,9 por 27,4, aproximadamente 600,06. 600,06. ¿Qué cosa? Centímetros cuadrados. Aproximadamente 600 centímetros cuadrados. Eso es entonces. Les dejo entonces con este videito. Espero que les sirva, que lo vean, que lo revisen. Muy bien. Chao, chao.